Capítulo 1. El negocio de las bienes raíces. En este capítulo usted debe aprender a conocer lo que es el área de cultivo en el negocio del real estate. También aprenderá una breve introducción de lo que es el real estate, definir el dueño ausente y el administrador de propiedades, distinguir entre los términos pactos restrictivos y restricciones de escritura, describir el proceso de avalúo y cómo éste es compensado, y finalmente distinguir entre las tres categorías de construcción residencial, digamos que son los elementos claves en este primer capítulo, el negocio de las bienes raíces. El farm area, o conocida como área de cultivo, se refiere a un área en la cual un licenciado tiene experiencia y conocimiento en una porción específica de la ciudad. A ese espacio que él selecciona se le llama área de cultivo. Ese espacio es tan grande como el agente lo quiera desarrollar. Vamos a dar un ejemplo. Una gente que vive en la ciudad de Weston, en Florida, puede hacerse un especialista en esa ciudad y determinar como esa su área de cultivo. En algunos casos, inclusive dentro de la ciudad de Weston, hay un conjunto residencial que alberga más de 3.000 casas. Si una persona es especialista en esa subdivisión, conoce a esas 3.000 casas, dónde están localizadas, quiénes han sido sus dueños anteriores, los precios de los cuales se han traspasado, las mejoras que han tenido esas propiedades, esa es su área de cultivo, y esa persona se hace una especialista. Es importante hacer resaltar que el área de cultivo la selecciona el agente de real estate, y él decide hacerse un especialista en esa área en particular para tener un elemento diferenciador del resto de los agentes de real estate. Es una recomendación que dan los entendidos en marketing, que es importante que uno comience con un área en particular, haciéndose conocer en esa área específica, y a medida que sus capacidades y sus recursos aumenten, entonces usted puede ir incrementando en tamaño esa área de cultivo o farm area. El negocio de los real estate, el real estate es la industria de ocupación cuyas actividades envuelven la venta, renta o intercambio de propiedades de bienes raíces manejadas por licenciados profesionales en bienes raíces o real estate. Una breve introducción a esto es: un agente de bienes raíces debe conocer todo acerca de los detalles de traspasar una propiedad, cómo listar una propiedad, debe tener conocimiento de las condiciones del mercado, las cuales fluctúan y cambian con el tiempo, debe estar en capacidad de realizar un CMA, por ejemplo, en determinar cuánto es el valor en el cual una propiedad debe venderse, debe tener conocimiento de cómo comercializar los bienes raíces o los negocios, él debe saber las técnicas de marketing para que un listing que tome pueda ser vendido en el menor tiempo posible. Debe tener también habilidades en cómo analizar las necesidades de un comprador. No son las mismas necesidades que tiene un médico que se está trasladando de Nueva York a la Florida que las que pueda tener un hombre de negocios mudándose de Chicago a una ciudad de la Florida. Debe también tener conocimiento de todas las leyes relacionadas con los bienes raíces. Este primer curso, conocido como FREC 1, con una duración de 63 horas, le va a enseñar y va a hacer mayor hincapié en las leyes relacionadas con los bienes raíces. Para usted conocer más acerca de los puntos anteriores, le es recomendable realizar el curso de poslicencia, el cual debe hacerse antes de los primeros 2 años después de obtener su licencia, y allí están detalles más enfocados al área de la actividad como tal, en relación a los detalles de cómo tomar un listing, de cómo capturar clientes. Es un curso más práctico que está muy enfocado a la teoría, haciendo énfasis en que el profesional conozca todas las leyes relacionadas con los bienes raíces, lo que esta profesión implica, sus responsabilidades y deberes para con sus clientes. En el real estate tenemos que la actividad más comúnmente conocida es el corretaje en estas 5 áreas de especialidad. Sin embargo, el real estate involucra no solamente la venta y la renta de propiedades, también está el desarrollo, la subdivisión, el desarrollo de propiedades y las inversiones. Sin embargo, dentro de esta área del corretaje, de las ventas y las rentas, las 5 áreas de especialidad más resaltantes son la residencial, la comercial, la industrial, la agricultural y los negocios. Prácticamente cualquier actividad de corretaje entra en alguna de estas 5 áreas de especialidad. La residencial, como su nombre lo dice y el capítulo 475 la define, son aquellas propiedades de 4 o menos unidades residenciales
tierras vacantes zonificadas para 4 o menos unidades residenciales o propiedades agriculturales de 10 o menos acres. Vamos a explicar esto un poco más. Una casa es considerada una propiedad residencial. Un dúplex, entendiendo por un dúplex una construcción de 2 viviendas en un lote, es considerada una propiedad residencial, de la misma manera que un triplex, 3 unidades residenciales, o un cuádruplex. Pero si ya hablamos de un quintuplex, o si ya hablamos de un edificio de 5 departamentos, esto ya no es una propiedad residencial, esto pasa a ser una propiedad comercial. De tal manera que es importante que usted recuerde que el capítulo 475 define las propiedades residenciales como aquellas que tienen 4 o menos unidades o tierras vacías, pero que están zonificadas para que sea construida hasta 4 unidades residenciales. O también propiedades agriculturales. Una persona que tenga una casita, una granja con 10 acres o menos, esa es considerada una propiedad residencial. Si el lote tiene más de 10 acres, esto es agricultural. Si se trata de un shopping center, se trata de un warehouse, si se trata de un restaurante, esto es una propiedad comercial. Si se trata de un lote con zonificación industrial, un lote de terreno con zonificación industrial, o se trata de un edificio construido como industria, esta es un área de especialidad industrial. Y los negocios se enfocan a las oportunidades de negocios, a la venta de, digamos, franquicias. Por ejemplo, si usted compra un negocio de McDonald's, donde está comprando solo el negocio y no la propiedad comercial, esto es una oportunidad de negocio. Un supermercado, un restaurante. Si el negocio involucra también el real estate, entonces probablemente la parte de los bienes raíces corresponde al área de especialidad comercial, y la parte del negocio como tal al área de especialidad del business opportunity brokerage o oportunidades de negocios. Usualmente un agente de real estate se dedica a una de estas 5 áreas. La licencia que usted va a recibir le permite trabajar en cualquiera de ellas y hacerse un especialista en la que sea de su preferencia. Si decide vender lotes agriculturales, o decide hacerse un especialista broker de negocios, o usted quiere trabajar vendiendo propiedades comerciales. Incluso si usted decide hacerse un especialista en ventas residenciales, dentro de ella puede hacerse aún todavía más especialista en representar a los buyers, a los compradores, o representar a los sellers, a los vendedores. Hay todo un sinnúmero de especialidades y cursos en donde un agente de bienes raíces puede obtener experticia y dedicarse a una especialidad, incluso una especialidad dentro de la especialidad. El concepto de dueño ausente o absentee owner se trata de aquel dueño de una propiedad que no reside en ella y quien frecuentemente delega a un profesional llamado administrador de propiedades la administración de su inversión. Por ejemplo, un abogado que compra una propiedad para rentar, o un médico que decide invertir en un edificio de departamentos. Él es un especialista en su profesión, pero no en la administración de propiedades, no en el real estate. De tal manera que entonces este dueño ausente, conocido como absentee owner, delega esta actividad en una persona, usualmente un licenciado especialista en real estate. La ley estipula que el dueño de un terreno, el dueño de una propiedad, puede contratar a cualquier persona como administrador de propiedades y pagarle un sueldo, más no una comisión, si esta persona no tiene una licencia de bienes raíces. Si la persona que contrata es un agente de real estate, puede ser pagado bajo ambas figuras, un salario y una comisión. Un administrador de propiedades o una persona que quiera promocionarse como administrador de propiedades, pone un aviso en el periódico ofreciendo sus servicios, o haciendo en sus tarjetas, anotando que eres un especialista en administración de propiedades, debe tener una licencia de real estate. No es permitido por la ley que una persona que no tiene una licencia de bienes raíces promocione sus servicios como un administrador de propiedades. Entonces es claro que establecer la diferencia entre lo que significa el derecho que tiene un dueño ausente de una propiedad en contratar a alguien sin licencia para trabajar administrando sus propiedades por un salario, y el derecho que tiene un agente de bienes raíces por tener una licencia a ofrecer sus servicios en esta actividad, cosa que, como repetí antes, no puede ser alguien que no tenga una licencia. Sin embargo, más adelante hay un capítulo donde explicamos quiénes sí deben tener una licencia y quiénes no,
y eso es un asunto que debe tenerse muy claro y presente en esta materia para que usted consiga obtener su licencia de real estate. De manera que el dueño ausente genera o crea la administración de propiedades que cada vez se están haciendo más y más necesarios. El objetivo de una administración de propiedades es producir el mayor beneficio neto posible sobre el tiempo más largo posible. Su responsabilidad es mejorar la relación con los inquilinos y la publicación y comercialización de los espacios que estén vacíos. Él debe además asegurarse que las propiedades se mantengan útiles por el mayor tiempo posible, recomendando ampliaciones, remodelaciones y en fin hacerse cargo de todo el mantenimiento de la misma. Usualmente su compensación es un porcentaje del ingreso efectivo bruto, conocido en inglés como Effective Gross Income. El avalúo es otra profesión, así como lo es el real estate. Debe un evaluador profesional obtener una licencia del estado de la Florida para efectuar tales propósitos. A un agente de real estate le es permitido realizar avalúos, pero no deben ser presentados como tales si van a ser utilizados por una entidad federal para conseguir financiamientos en préstamos que superen los $250,000. Es decir, que por debajo de $250,000 un profesional de real estate puede hacer avalúos en esta materia. La Florida Real Estate Appraisal Board regula los evaluadores certificados por el Estado. Los agentes de bienes raíces deben atenerse a esas normativas del USPAP, que son las normas uniformes de la práctica profesional del avalúo. Como dije antes, en transacciones federales, si el avalúo es para obtener financiamiento de una entidad federalmente asegurada, los bancos por ejemplo, estos avalúos deben ser hechos por un evaluador certificado. Sin embargo, un agente de bienes raíces les es permitido preparar lo que se llama un CMA o Comparative Market Analysis, análisis comparativo de mercado, el cual da una estimación de valor a una propiedad. No se debe presentar como un avalúo para un banco. Y sí se puede cobrar una compensación, y es importante conocer esto. Un agente de real estate puede elaborar un CMA y cobrar una compensación por ella. Generalmente la compensación es un honorario, no es una comisión, para reducir posibilidades de conflictos de intereses. Es obvio que si esto se pagara en base a una proporción, a un porcentaje del valor de la propiedad, el evaluador pudiera sentirse tentado a dar un avalúo más alto para obtener un pago mayor. Por esta razón es que la compensación es de mutuo acuerdo entre el evaluador y su cliente, que puede ser el comprador, el vendedor o la entidad financiera, y generalmente depende más del tamaño de la propiedad, la distancia en la que se encuentra, que no está ligado en ningún caso al valor de la propiedad. Para darles un ejemplo, actualmente un avalúo de una casa puede oscilar entre los $300, $500, dependiendo, ya como lo he dicho antes, el tamaño de la casa, la ubicación de la propiedad. Un avalúo para una propiedad comercial puede costar $1,800, $2,500, y esto, como dije antes, es negociado entre el evaluador y su cliente. En el caso de un agente de real estate presentando un CMA, tampoco hay una tarifa establecida. Un agente de real estate puede cobrar por hacer un CMA a su cliente una tarifa fija, previamente acordada y aceptada por ambos. En el real estate el 80% de todas las transacciones generalmente involucra el financiamiento. El banco participa, usted da un down payment y el resto lo financia una entidad financiera, bancaria o de ahorros. El licenciado del mortgage broker es quien hace ese servicio. Sin embargo, el agente de real estate debe conocer en la materia y debe dar una consultoría, una asesoría a su cliente para analizar cualquier problema potencial y recomendar el curso de acción que deba hacer en propiedades de inversión o en propiedades residenciales, comerciales, en fin. Otra de las actividades, como hablamos en un comienzo, del profesional real estate está también el del desarrollo y construcción. En esto hay tres fases. La primera es la adquisición del terreno, la segunda es la subdivisión del terreno en pequeños lotes y el desarrollo del mismo, es decir, vialidad, iluminación, aguas blancas, aguas negras, y finalmente la construcción. Usualmente la construcción, los desarrolladores tienen tres tipos de construcción que hacen. Una de ellas es la de propiedades spec o propiedades de especulación,
que es cuando un desarrollador compra uno o más lotes y construye las casas sin tener el comprador, es decir, las hace previo a tener cualquier comprador posible, las hace a su gusto, a su manera, y una vez que la casa está construida es puesta a la venta. Esto es conocido como propiedades spec. Los custom home, como su nombre lo dice, propiedades hechas de encargo, por el contrario son casas que se construyen una vez que ya han sido vendidas. Tenemos el lote, usualmente el cliente que está comprando la casa nos provee los planos o los elabora un arquitecto, y entonces el desarrollador construye la casa siguiendo las especificaciones de su cliente. Estas son las propiedades hechas de encargo. Y finalmente las propiedades de terreno, conocidas en inglés como tract home, que son las más frecuentes, son subdivisiones donde encontramos varias casas modelos, pueden tener nombres particulares, letras o números, modelo A, B, C, y el comprador selecciona un lote dentro de esa subdivisión donde quiere que le sea construida el modelo que él seleccione. Esta es conocida como propiedades de tract home. Los desarrolladores que van a subdividir un terreno deben presentar a la agencia de planificación gubernamental correspondiente, generalmente la oficina de planificación local, debe someter un plano de subdivisión en donde están especificados los lotes identificados por tamaños, con secciones, y donde también están identificadas las áreas de vialidad y los terrenos que ellos van a dar en dedicación, en donación. Pero el concepto es conocido en inglés como dedication, en español en el examen aparecerá como dedicación. Dedicación es eso, el término que se conoce, el acto de regalar una porción de un terreno que es propiedad privada al gobierno. ¿Por qué hace esto un desarrollador? Porque en una subdivisión va a necesitar quizás o quiere destinar un área para parque público. Este parque público es considerado un dedication, una dedicación, un regalo al gobierno para uso público. También, por ejemplo, si va a construir un área del parqueo de los autobuses, donde la parada de autobuses, en fin, todo lo que se refiere a obsequio de porciones de terreno al gobierno es considerado dedicación. Tenemos los pactos restrictivos, que se diferencian de las restricciones de escritura, en que los primeros, los pactos restrictivos, van a afectar a toda la subdivisión. El propósito de estos pactos restrictivos, y esto es lo más importante, es proteger el valor de los dueños de las propiedades en esta subdivisión. Imponen limitaciones en el uso de la tierra en toda la subdivisión, lo cual quiere decir que va a afectar a todos los dueños. ¿Y cuáles son las limitaciones que generalmente ponen? Por ejemplo, los pies cuadrados mínimos de construcción. Una subdivisión donde se quieran hacer casas de alto valor, probablemente determinen que el mínimo de construcción sea 3.000 pies cuadrados. También pueden poner criterios en torno al diseño arquitectónico que se puede hacer. Y nuevamente el propósito de esto es asegurar que no se construya ninguna propiedad que pueda bajar el valor de las otras propiedades. Estos son los pactos restrictivos. Las restricciones de escritura, por el contrario, afectan a una sola propiedad. Se hacen en el título de la propiedad. El título es el deed. Aplican a una sola parcela específica, no a toda la subdivisión. Son impuestas por un dueño, creando una restricción para todos los futuros dueños de esa propiedad. Por ejemplo, el dueño estipula que no se pueden vender bebidas alcohólicas en su propiedad. Esa restricción va a pasar a todos los futuros dueños, impidiendo que nadie pueda poner, por ejemplo, una licorería en esa propiedad. El papel del gobierno. El gobierno afecta al real estate de diversas maneras. El gobierno local taxa las propiedades y regula las actividades tales como el licenciamiento ocupacional, los permisos de construcción, los moratorios para construir y la zonificación. El gobierno estatal grava con los impuestos estatales e intangibles cuando la propiedad se traspasa de un dueño a otro o cuando se compromete como garantía para recibir un préstamo o una hipoteca. Y el gobierno federal, generalmente a través de sus políticas fiscales y monetarias, por intermedios de agencias como el HUD, el FHA, el VA, la EPA y el IRS, entre otros. En capítulos subsiguientes veremos estas agencias y su interrelación con el negocio del real estate. Organizaciones profesionales, la más importante es el National Association of Realtors, NAR. Una vez que usted pasa este curso de la Florida y obtiene su licencia de real estate en la Florida, usted se convierte en un Sales Associate. Para recibir el título de Realtor, usted simplemente debe registrarse en la Asociación Nacional de Realtors a través probablemente de su agencia local, de la Florida Association of Realtors. Una vez que usted está en la asociación, usted recibe y puede utilizar el título de Realtor.
lo primero que le van a pedir es que haga el curso de código de éticas y prácticas estándares de la profesión, y usted puede estar en tantas asociaciones como su broker lo esté. Hay asociaciones especializadas en comerciales, en asociaciones de brokers de negocios, asociaciones de brokers agropecuarios, industriales, en fin, usted puede pertenecer a tantas de ellas como quiera, siempre y cuando su broker también pertenezca a ellas. Hemos terminado con el primer capítulo. Si tiene preguntas, llámenos al 1-888-8-agente o escriba a re@academiaderealestate.com.